Tenemos una misión de vida, una misión con tu vida. Que la gracia y el amor del Señor Jesucristo nos acompañe siempre. Bendiciones para todos en esta bonita mañana. E iniciamos nuestro devocional con la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando estuvo en prisión, cuando estuvo en Roma como prisionero, él aprovechó toda oportunidad para hablar del Señor. Él no desaprovechaba en ningún lugar, sino por el contrario, siempre donde estaba era compartir de Cristo. Y en el capítulo 1, versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Bueno, y ahí sigue hablando el apóstol Pablo, que no importa las situaciones donde él esté, en la premura, en la angustia, donde esté, él siempre tenía el compartir del Señor Jesucristo, el amar a todos las personas que tenía alrededor, a todos sus hijos espirituales. Decía que los amaba y escribía con ese amor entrañable. ¿Qué podemos aprender de esta palabra con el apóstol Pablo? Que para él era más importante las personas que tenía alrededor que aún su sufrimiento, aún estando en prisión, aún estando allí de pronto con necesidad, con hambre, con frío, pero allí siempre miraba aún el amor del Señor a través de la situación por la que él estaba pasando. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y aprovechar. Aprovechar que así como el apóstol Pablo no perdía la ocasión para compartir del Señor, nosotros debemos también compartir del Señor, hacer que las personas conozcan de Cristo en medio de la situación en la que usted esté. A veces no entendemos que cuando alguien está cerca y nos habla de pronto de su situación económica o una situación familiar, de preocupación por enfermedad o porque no hay trabajo, es la oportunidad que nosotros tenemos de hablarle de Cristo, de hablarle de la importancia que es el Señor. Tenemos que ser solidarios como lo fue el apóstol Pablo. Esa solidaridad en ver la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor, de pronto haya necesidad o hambre, escasez en su casa y de pronto nosotros podemos tender la mano. Entonces, hacerlo como el apóstol lo hacía, como el Señor Jesucristo nos ha colocado el mayor ejemplo. Ayudar en medio de cualquier necesidad y poder predicar el evangelio de salvación en estos momentos tan importantes en que la humanidad se siente desprotegida, se siente preocupada, ansiosa. Entonces, en el lugar donde estemos, si es en el trabajo, si es a un vecino, si es en la universidad, aún en la buseta o en la calle o en algún lugar donde estemos allí, y si alguien coloca el tema por el cual esté pasando, cualquier tema, y el Espíritu Santo nos llena y nos muestra, porque siempre estamos llenos de su presencia, podemos hablar del Señor. O sea que no desaprovechemos las oportunidades. Esas oportunidades que Dios ha dado o nos da
con personas que tienen necesidad de escuchar un mensaje, una palabra de aliento en momentos tan difíciles. Y para terminar, en el versículo 12 del mismo capítulo 1, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. En medio de la necesidad, el apóstol les decía, en medio de su situación, cobren ánimo, aliéntense los unos a los otros para hablar de Cristo, porque eso nos va a fortalecer y nos va a dar la victoria siempre en el Señor. El Señor tiene la victoria y nos la ha entregado. Entonces, creámosle al Señor que por la situación que usted esté pasando, es la oportunidad para poder hablar de Cristo a aquellas personas que necesitan una palabra de aliento. Oremos al Señor. Amado Dios, amado Señor, gracias por esta palabra en Filipenses capítulo 1, Señor. Vemos cómo el apóstol Pablo tomaba ánimo y agradecía y vivía en amor, Señor, por todas las personas. Aún allí en prisión, Señor, utilizaba esa situación para predicar de Cristo. Dile: Señor, aún en mi trabajo o con mi situación, por lo que esté pasando, permíteme hablar de Cristo, porque es el regalo perfecto. Es la forma como yo me equipo, Señor, y tengo la suficiente valentía para poder enfrentar a mis problemas y poder levantar y ayudar a otras personas allá afuera. Hay tanta necesidad, Señor. Hay tanta necesidad en las personas que yo tengo, Señor, de ti. Yo tengo la sabiduría tuya. Yo tengo el amor tuyo, Señor, para poder compartirles allí, Señor, y levantarlos con una palabra de aliento, Señor. Dile: hazme como Pablo, en medio de la prisión, en medio de allí ese cuarto, tal vez mojado, tal vez con hambre, tal vez con frío, pero siempre tenía su corazón lleno de amor para poder hablar de ti, Señor, con dulzura, con firmeza, Señor, pero con esa palabra de convicción de que el Evangelio de Cristo llegará al corazón de cada persona. Dime: hazme como este hombre, Señor, porque tú me has preparado para toda buena obra, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor Jesucristo, por este mensaje, por esta palabra. Que esta palabra llegue al corazón de muchas personas que necesitan conocer de ti, Señor, y una voz de aliento. Solo en Cristo tenemos victoria, solo en Cristo hay oportunidad y hay esperanza. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, espero que puedan compartir este mensaje a todas las personas que usted conoce. Bendiciones para todos y un feliz día.